El score se analiza a través de 5 procesos básicos, que son la planificación, plan, el aprovisionamiento de materiales, el source, la producción física sobre el producto, que puede ser un producto o un servicio, el make, el suministro o cómo entregamos esos productos a nuestros clientes, el deliver, y la logística inversa que hablábamos ahora, la logística inversa, que es el return. Luego hay unos procesos que van en paralelo, que son los enables, que son facilitadores, normalmente son tecnologías de la información, que van alrededor de estos 5 procesos básicos. Este es el dibujo, vamos a decir, conceptual del modelo. Veis que hay, en el centro del dibujo pondríamos nuestra compañía o una parte de nuestra compañía, porque los clientes pueden ser internos o externos, y abarca desde los proveedores de nuestros proveedores hasta los clientes de nuestros clientes. Hay un proceso clave en todos ellos que está encima, que es el de planificación, y alrededor están los procesos de ejecución, que serían los de source, make, deliver and return. Bien. El modelo se identifica con 3 cuestiones básicas, o se basa en 3 cuestiones básicas. Hay unos procesos estándar, hay unas métricas estándar y hay unas prácticas estándar. Todo eso viene recogido en lo que es el modelo. Los procesos, tanto los de ejecución como los de planificación, vienen explicitados uno a uno en función del tipo de producción que haga la empresa. Las métricas las obtenemos de todas las operaciones de benchmarking que se hacen dentro del supply chain y también con empresas asociadas que ceden bases de datos de benchmarking, y las mejores prácticas se obtienen de la misma forma. Dentro de lo que es el supply chain hay un comité técnico que se encarga del mantenimiento de estas herramientas. Entonces, lo que trata es de combinar estas mejores técnicas. Por un lado está la técnica habitual de la reingeniería, donde se capta lo que es el ASIS, que le llamamos, que es cuál es la situación actual de la empresa, qué es lo que podemos mejorar y vayamos a mejorarlo. El segundo gran pilar del modelo es el benchmarking, es decir, cuánto podemos mejorar esa situación actual comparándonos con las empresas que hacen lo mismo que nosotros o que trabajan en los mismos mercados con productos similares. Y el tercer gran pilar son las best practices, es decir, cómo podemos mejorar. Serían las 3. El modelo trata de obtener un mix de esos 3 pilares, que son, como decimos, pues el benchmarking, las mejores prácticas y la reingeniería.